Bienvenidos a Culto a la Noche. Amigos, estamos de regreso con una nueva historia. Antes de eso, un pequeño aviso. Para quienes quieran estar más al pendiente de lo que se subirá al canal, les recomiendo que nos sigan en Instagram, ya que ahí les estaré avisando cada vez que se suba contenido al canal y una que otra sorpresa. Estamos creciendo muy rápido, así que espero hacer algo especial junto con todos ustedes. En Instagram estaré preguntando qué les gustaría que hiciéramos para celebrar los 5000, aunque aún falta mucho, sé que llegaremos rápido con la ayuda de todos ustedes. Pero bueno, sin más demora, vayamos con la siguiente historia. Historia de brujería, enviada por Daniela Córdoba, desde Veracruz. Hace unas cuantas semanas me encontré con este canal, y escuchar una de las historias que hay aquí me hizo recordar cuando mi abuela nos contaba sus historias de juventud. La historia que les quiero contar hoy es algo que le sucedió a mi abuelo. Mi abuelo murió hace 15 años. Después de eso, mi abuela vivió 5 años más y se fue a encontrar con él. Durante esos 5 años, todos los hijos y nietos visitábamos mucho a mi abuela para que no se sintiera sola. A ella le gustaba mucho platicar y recordar su historia y su juventud. Entre todas esas historias había una muy peculiar. Antes de que mis abuelos se conocieran, mi abuela había estado casada. Mi tío mayor fue fruto de su primer matrimonio. Después de un tiempo y cansada de maltratos, mi abuela se separó del señor con el que se había casado y se fue a trabajar a otra ciudad, llevando a su hijo con ella. En aquellos tiempos, ser madre soltera era mal visto, así que al llegar a esa nueva ciudad, mi abuela tuvo problemas para encontrar trabajo, pero afortunadamente lo encontró. Después de días de buscar y buscar, cerca de un mercado encontró una frutería donde estaban buscando una empleada. El señor, que era el dueño del local, sintió mucha pena por ver a mi abuela que venía con un niño en brazos. Le dijo que detrás del local había un pequeño cuarto con baño y que si quería ahí podía quedarse. Al parecer todo comenzó a mejorar para ella y con el tiempo la mayoría de los clientes ya conocían a mi abuela y algunos le llevaban regalos o dulces para mi tío que aún era un niño. De entre todos esos clientes conoció a mi abuelo. Él iba cada semana, ya que sus papás lo mandaban a comprar todo lo que hacía falta para su casa. Con el tiempo se fueron conociendo y empezaron a andar de novios. La familia de mi abuelo se podría decir que tienen dinero, aunque no en exageración. Así que cuando se enteraron de con quién andaba mi abuelo, le prohibieron que volviera a ver a mi abuela, ya que no tenía dinero ni familia, y además tenía un hijo de otro hombre. Además, sumado a todos estos problemas, los papás de mi abuelo ya tenían pensado con quién se casaría, alguna chica de otra familia conocida. Mi abuelo había estado saliendo por un año con esa chica, pero nunca llegó a enamorarse de ella, así que en cuanto conoció a mi abuela, decidió terminar la relación que tenía con ella, pero ella no lo aceptaría tan fácil. Se podría decir que mis abuelos tuvieron un arranque de esos juveniles y se escaparon los dos a Puebla. Los papás de mi abuelo estuvieron buscándolo por un tiempo, y después de años aceptaron que él estaba enamorado de mi abuela, y que ella era una buena mujer. Después de eso decidieron regresar a Veracruz, y todo iba aparentemente bien. Pero la exnovia de mi abuelo era una mujer enferma y sin límites. Después de tiempo, se enterarían que ella fue la culpable de tantas desgracias que pasaron en la familia. Después de todo esto, mis abuelos se fueron a vivir solos. Él siempre salía todas las mañanas para ir a trabajar al rancho de su papá, ya que se dedicaban a la ganadería. El rancho era muy grande y con hectáreas muy extensas para que el ganado pudiera pastar. Uno de esos días mi abuelo regresó a casa con mi abuela, sintiendo una pequeña incomodidad en una pantorrilla. Todo el día lo estuvo molestando, pero él pensó que era alguna espina o un pedazo de madera que se le había metido a la bota. Le pidió ayuda a mi abuela para quitarse la bota y cuando lo hizo, los dos se dieron cuenta que tenía una extraña mordedura. A mi abuelo le pareció extraño, ya que en el rancho nunca se había dado el caso de que alguna araña o víbora picara a alguien. Así que esperaron al siguiente día para ver qué les decía el doctor. Al siguiente día, cuando llegaron con el doctor, mi abuelo le explicó lo que había pasado y cómo se sentía. El doctor le dijo que no era nada fuera de lo normal, que quizás algún pequeño insecto le había picado y tuvo una reacción alérgica.
Le dio algunos medicamentos, le pidió que reposara algunos días y eso fue todo. Desgraciadamente el doctor no tuvo razón. Tampoco la tuvieron los siguientes doctores con los que fueron. Nadie les podía dar un diagnóstico correcto de qué era lo que le pasaba. Lo único que era seguro es que lo que sea que le había pasado en la pierna le estaba provocando gangrena a mi abuelo. Lo único en lo que concordaban todos los doctores era en que perdería la pierna. Después de sabido eso, mi abuelo empezó a beber todos los días. Había caído en una depresión, no solo porque perdería su pierna, sino porque sentía que ahora iba a ser una carga para todo el mundo. En una de esas tantas borracheras, mi abuelo volvió a encontrar al señor que le tendió la mano a mi abuela cuando llegó al pueblo. El señor del local de frutas lo invitó a la casa a comer y mi abuela preparó una gran comida para recibirlo a él y a su familia. El día llegó y después de platicar y ponerse al día, el señor y mi abuelo empezaron a tomar como de costumbre. Llegó el punto donde empezaron a hablar de lo que le pasaba a la pierna de mi abuelo. Él le platicó todo lo que había pasado con los doctores y lo que le habían dicho sobre perder su pierna, mientras el señor escuchaba muy seriamente. Cuando terminó de contarle todo, el señor le dijo en un tono muy serio: Hoy mismo te voy a quitar ese mal que tienes en tu pierna. Todos se quedaron serios y hubo un silencio muy incómodo. Mi abuela pensó que solo eran habladurías de borrachos, así que trató de cambiar el tema. El señor se levantó de la silla donde estaba y le dijo a mi abuela que pusiera a hervir agua en una olla y le pusiera sal. Mi abuela y la esposa del señor así lo hicieron para seguirles la corriente. Total, ¿qué podían perder con ese par de borrachos? Cuando el agua terminó de hervir, llevaron la olla ahí donde estaban sentados en el patio. El señor les dijo que esa olla la llevara dentro en la habitación donde ellos dormían, que ahí la dejaran y después salieran al patio. El señor se puso de pie y ayudó a mi abuelo para llevarlo a la habitación. Estuvieron casi una hora ahí dentro. Mi abuelo nunca le contó a mi abuela lo que había pasado ahí, y ella nunca se lo preguntó. Lo único que recuerda y tendría como testigo a la esposa del señor es que estando allí afuera en el patio esperando a que salieran, hubo un momento donde de la ventana del cuarto salió una ráfaga de viento tan fuerte que casi se llevaba la cortina con él. Después de eso, los dos salieron de la habitación y hasta la borrachera se les había bajado. Se despidieron y mi abuelo le pidió a mi abuela que se fueran a dormir. A la mañana siguiente mi abuela despertó asustada. Mi abuelo no estaba a su lado. Se levantó de golpe de la cama y lo empezó a buscar por todos lados. Después de un momento que le pareció una eternidad, vio a mi abuelo salir del baño caminando. Antes de la noche anterior, mi abuelo siempre anduvo con muletas y cuando no necesitaba ayuda para caminar. Mi abuela empezó a llorar de felicidad y contagió a mi abuelo también, quien empezó a llorar junto con ella. Le explicó que ese día ya no sentía tanto dolor como antes y que en algunas partes que tenía con piel podrida en la pierna le estaban sanando y secando, y esas partes secas estaban cayendo por sí solas. Conforme los días iban pasando, la pierna iba mejorando cada vez más, y mi abuelo iba sintiéndose mejor. Cuando la pierna estaba a punto de sanar completamente, le llegó la terrible noticia que el señor que le había curado la pierna había fallecido. Fue un día muy triste, ya que era un señor muy querido por todo el pueblo. Ya se podrán imaginar el dolor que sintió mi abuela y mi abuelo al enterarse de la noticia. Fue uno de los velorios más grandes que ha habido en el pueblo. Casi toda la gente asistió por el cariño que sentían hacia él. Después de algunos años, mis abuelos se fueron a vivir al puerto de Veracruz. Mi abuelo había conseguido un buen trabajo, una buena casa y todo parecía marchar bien. Después de unos años donde todo aparentemente iba bien, empezaron a notar que la pequeña parte que faltaba por sanar de la pierna aún seguía ahí. Con el tiempo, mi abuelo empezó a sentir otra vez molestias y la gangrena empezó a esparcirse de nuevo por su pierna. Esta vez sabían qué tenían que hacer. Tenían que buscar una curandera o una bruja por la zona. Empezaron pidiendo referencias entre amigos y conocidos hasta que una de las vecinas les dijo que si de verdad querían deshacerse de eso, tendrían que ir con los brujos de Catemaco. Lo pensaron por unos días, pero al final de cuentas, los dos sabían que esa era la única opción que tenían.
Regresaron al pueblo a dejar a mi tío, que aún era un niño, encargado con los papás de mi abuelo, y agarraron rumbo a Catemaco. Antes de esto ya habían contactado a la persona que le haría el trabajo a mi abuelo. Cuando llegaron ahí ya los estaban esperando. La persona que estaba ahí les dijo que pasarían el resto del día en el pueblo, y en la noche vendría por ellos dos para llevarlos a la isla. Como a las 10 de la noche pasó a buscarlos el mismo señor. Les dijo que tendrían que ir al muelle y de ahí tomar una lancha para llegar a la isla. El remero ya tenía indicaciones a dónde llevarlos y alguien los estaría esperando al otro lado de la isla. Cuando llegaron al muelle todo estaba oscuro y la única luz que alcanzaba a llegar era la de las casas que estaban cerca del muelle. Como dijo el señor, había un lanchero esperándolos ya. Subieron a la pequeña barca y se fueron alejando poco a poco del muelle. Conforme se iban acercando a la isla, a lo lejos podía verse una persona con una pequeña lámpara de esas de queroseno. Cuando llegaron, el lanchero les ayudó a bajar y rápidamente se fue de ahí. Mi abuelo le gritó que a qué hora iba a volver o cómo se suponía que se iban a regresar. La persona que estaba con la lámpara les dijo que no tenían nada de qué preocuparse, que saldrían sanos y salvos de la isla si todo marchaba bien. No entendieron a qué se refería con que si todo marchaba bien. Les dijo que lo siguieran y así empezaron a caminar un buen rato en la oscuridad de la selva. Se fueron adentrando entre la selva cuando de repente llegaron a una pequeña cueva. Desde afuera se veía que había un poco de iluminación por algunas velas que estaban dentro. Cuando llegaron a la entrada la persona se detuvo y le dijo a mi abuela que tenía que esperar ahí con él. Mi abuela le dijo que no podía dejar solo a mi abuelo, ya que batallaba mucho para caminar por sí mismo. Pero él le repitió que solo él podía entrar. Así tardara y se arrastrara para llegar, pero solo él podía estar ahí dentro. Mi abuelo le dijo a mi abuela que no se preocupara, que él podría hacerlo. A partir de ahí lo que sigue fue contado por las palabras de mi abuelo. Entró lentamente ayudándose de las paredes húmedas de la cueva. Cuando llegó adentro lo primero que vio fue la enorme cantidad de velas que había en el piso, un pequeño altar y una persona con una túnica blanca de espaldas. Cuando estuvo más cerca y antes de que dijera una palabra, la persona que estaba ahí, que era una mujer, le dijo sin voltear: ¿Crees en Dios? Mi abuelo se quedó serio, estaba como en blanco, y ella le volvió a repetir: ¿Crees en Dios? Mi abuelo regresó en sí y le contestó que sí creía en Dios. La mujer le dijo que si así era, hoy pusiera toda la fe que tenía en él. Le pidió que se diera la vuelta y cerrara los ojos. Así lo hizo mi abuelo, y en cuanto cerró los ojos pudo escuchar cómo la mujer se acercaba hacia él. Sintió cómo le ponía una venda sobre los ojos y se la amarró para que no pudiera ver. Le dijo que ya se podía dar la vuelta, aunque no entendía por qué si de todos modos no podía ver nada. La mujer le empezó a dar indicaciones de lo que tenía que hacer cuando ella se lo pidiera. Le dijo que para empezar tenía que rezar un Padre Nuestro. Cuando hubiera terminado, ella le iba a quitar la venda de los ojos, iba a empezar a hacer algunos rezos que él no iba a poder entender, y a partir de ahí, escuchara lo que escuchara, sintiera lo que sintiera, tenía que seguir rezando el Padre Nuestro, uno seguido de otro sin parar, y que no tenía que abrir los ojos por nada del mundo. Después de un corto momento, ella le pidió que empezara a rezar y así lo hizo. Según mi abuelo, en cuanto terminó de rezar y la mujer le quitó la venda, empezó a sentir cómo su cuerpo elevaba la temperatura. La mujer empezó a hacer sus rezos en no sé qué dialecto. Empezó a sentir una presión como si la cueva se fuese haciendo más y más chica, apretándolos dentro de él. Recordó que tenía que seguir rezando y empezó uno tras otro y uno tras otro mientras la mujer seguía rezando la parte que le tocaba. La mujer seguía y seguía, y cada vez levantaba la voz hasta que prácticamente estaba gritando. Así siguió por un buen rato hasta que se escuchó caer al suelo y dejó salir el último grito que parecía que hizo retumbar la cueva. Cuando eso pasó, todo se quedó en silencio. Y de la nada empezaron a escucharse voces, gritos, llantos y hasta sonidos de animales, como chillidos de puercos. Junto con todo eso, mi abuelo empezó a sentir como si alguien lo tocara. Rápidamente se dio cuenta de que no era la señora,
ya que lo que sentía eran varios pares de manos rozándole la piel y apretándolo y arañándolo. Mi abuelo siempre fue un hombre muy valiente, pero a pesar de que nunca lo contó, estoy segura que estaba aterrado. La mujer supongo que notó algo en él y le gritó que no abriera los ojos, que ya estaban a punto de terminar. De repente sintió como le aventó un balde de agua tibia encima. Después de eso todo se fue. Las manos, los llantos, los sonidos, y todo se quedó en silencio. Mi abuelo resistió hasta que la mujer le pidió que ya podía abrir los ojos. Era la primera vez que veía el rostro de la anciana. Le preguntó que cómo se sentía y levantando una ceja ella le señaló con la vista hacia su pierna. Mi abuelo volteó a ver su pierna y se sorprendió cuando vio que su pantalón estaba rasgado. Nunca sintió que hubieran tirado de él y mucho menos que lo hubieran rasgado de esa manera. Mi abuelo le preguntó que qué es lo que había pasado. Ella solo le contestó que la mujer que le hizo eso ya había pagado por todo, que no necesitaba saber lo que había pasado ahí, que solo dejara el pago y se fuera. La pierna de mi abuelo extrañamente se sentía mucho mejor. Pudo salir caminando por su propia cuenta, y cuando mi abuela vio que iba saliendo corrió a abrazarlo. Le preguntó que por qué habían tardado tanto. A mi abuelo le había parecido extraño, ya que, según él, no había sido más de una hora. Habían llegado allí a las 12 de la noche, y cuando mi abuelo salió de esa cueva estaban a punto de dar las 5 de la mañana. A esas alturas ya nada de lo que había pasado esa noche le sorprendía a mi abuelo. Le preguntó a la persona de la lámpara si a él le tenían que dejar el pago y le dijo que no, que era en el altar que estaba a un lado de la entrada de la cueva. El pago obviamente consistía en dinero. Además de eso, les habían pedido que llevaran miel y tequila. Nunca supieron exactamente para qué era eso. Después de eso se dirigieron a la orilla de la isla y efectivamente allí había una persona esperándolos para llevarlos otra vez al pueblo. Cuando llegaron al pueblo estaba amaneciendo. Según mi abuela, ese ha sido el amanecer más hermoso que ha visto en toda su vida. Después de eso se fueron a casa. La pierna de mi abuelo sanó y nunca más volvieron a tener un problema relacionado con eso. Esta es una de las tantas historias que mis abuelos nos contaban. Si gustan podría enviarles más, pero por el momento creo que con esto será suficiente. Gracias por leerme. Amigos, ¿qué les pareció esta muy interesante historia? Díganme en los comentarios si ya habían escuchado de este famoso lugar o si han tenido la oportunidad de conocerlo. Recuerden mandar sus historias al correo y seguirnos en Instagram. Por hoy ha sido todo, nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.